Hola mis queridos videoyentes. Eh, Hoy estamos a 2 días de que se cumplieron 2 años del mandato de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Y fue una fecha que por ahí algunos la declararon como el Día Mundial del Chairo. Evidentemente, esta es una broma, ¿no? Pero probablemente sí quede registrada en la historia estos primeros de diciembre, porque a pesar de que es un mandato constitucional que el 1 de diciembre inicia el periodo presidencial, este, y se hace la entrega 6 años después al siguiente presidente, pues creo que este fue peculiar, fue un 1 de diciembre, una toma de posesión, un juramento que hace el presidente, diferente a los demás. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en la larga fila de elecciones que desde 1920 por lo menos se han venido realizando en el país después de la Revolución Mexicana, ya con la Constitución del 17, de 1917, vigente. Esta es la primera vez que hay un viraje profundo. Yo creo que sí es un viraje profundo. Y bueno, yo como todo simpatizante de López Obrador y algunos que no lo son, estuvimos atentos a ese informe que por primera vez, vaya, no es esta la primera vez, es la segunda vez en que el presidente ocupa este día para dar un informe de sus avances y de sus avances con respecto, sobre todo, a los compromisos, promesas de campaña, les dicen otros. Yo creo que está bien López Obrador cuando dice los compromisos que hace el candidato triunfante o el candidato en su campaña a la nación. Es decir, son compromisos con la nación. Y sobre ello da un informe. Antes era una simple ceremonia, el presidente hablaba un poquito, pero no entraba al detalle de los informes, porque el informe presidencial que se hace, el informe a la Unión y se hace ante el Congreso, aunque va dirigido, se supone, a todo el pueblo, pues no, no había otra cosa más que el informe del presidente, ¿no? Y como todos los informes, también cayó en una rendición de cuentas, digamos, de carácter positivo. Eh, no ha habido, hasta donde yo recuerde, e incluyendo estos dos informes del 1 de diciembre que ha dado López Obrador, no ha habido otro informe presidencial, ni estos dos siquiera, donde se haga un trabajo autocrítico, ¿no? Y yo no digo que esté mal, yo digo que está bien, ¿no? Porque finalmente se trata de destacar los logros y más en este caso, porque como les decía, es la primera vez en que la sucesión presidencial de hace 2 años con 2 días, se constituyó en una verdadera modificación, en un verdadero viraje al rumbo de la nación. Y claro, al día siguiente, sí, creo que fue el día 2, salió un contrainforme elaborado, obviamente, por los que se han convertido, que ya eran desde antes, en los adversarios de López Obrador. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues es el conjunto de empresarios, eh, toda esta población a la que de alguna manera López Obrador le ha llamado los fifís, ¿no? Eh, sí, es un término un tanto burlón, ¿no? Yo no diría despectivo, pero sí burlón, ¿no? Eh, y bueno, estos están de alguna manera representados o encabezados
por la cúpula empresarial en México, las distintas organizaciones empresariales que hay. Y se ha agudizado pues a causa de la pandemia del COVID, porque evidentemente hay muchas controversias a cómo ha llevado el gobierno federal la lucha contra el COVID. Pero ojo, no solo es el gobierno federal, también son los gobiernos estatales. Recuerden que los titulares del Poder Ejecutivo en los estados, en las entidades federativas, gobernadores, gobernadoras y jefa de gobierno, son autoridades sanitarias en sus estados. Entonces, la responsabilidad no es únicamente del gobierno federal. Por supuesto que las líneas generales han sido trazadas desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Salud, en particular el vocero de este programa y coordinador del programa es el doctor Hugo López-Gatell. Y por supuesto que no solo a esta medida, a todas las medidas que ha echado a andar López Obrador, pues le han encontrado sus objeciones y sus peros y que eso no sirve y que es un inepto y que la silla le ha quedado grande, ¿no? Y la parte autocrítica que sí llegó a hacer López Obrador habla de 3 cosas pendientes. La violencia, ¿no? Los delitos de alto impacto, ¿no? Secuestros, extorsiones, por supuesto, homicidios. Hay que destacar también los feminicidios, no como parte de los homicidios, sino como un género diferente de asesinatos, ¿no? Que ocurre a las mujeres, dicen por el hecho de ser mujeres, noción que a mí me cuesta mucho trabajo entender, ¿no? En general no se les mata por ser mujeres, sino por ser esas mujeres en particular. Decía que, de todos modos, haga lo que haga López Obrador, en favor de sus líneas centrales de política, que están bien sintetizadas cuando se dice por el bien de todos, primero los pobres. Otra, no se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre, con un pueblo tan pobre, tan empobrecido como más de la mitad de esta población en México. Es decir, estamos hablando de más de 50 millones de gente en pobreza y distintos grados de pobreza, ¿no? Bueno, yo vi el informe, a mí me dejó bastante satisfecho, incluso hasta emocionado, y creo que esta parte de la emoción tiene mucho que ver con la reacción que se tiene cuando los grupos empresariales lanzan su contrainforme. Que así como López Obrador habló de los logros, pues muchos de esos logros los grupos empresariales los ven como fracasos o como engaños, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con lo que hace unos 2 o 3 videos, no recuerdo, hablaba yo de los paradigmas. Un paradigma no es más que un modelo, ¿no? Y cuando hablamos de paradigmas sociales, ya vinculados a la conducción política de un país, pues tiene que ver con los valores de la gente. Es decir, dentro del paradigma no solo hay nociones que te permiten reconocer, conocer e interpretar y valorar lo que se hace en política. No solo es una cuestión racional, tiene que ver también con las emociones. Y creo que por primera vez sí tenemos un presidente que apela a la emotividad, que apela a los sentimientos, porque finalmente no están desconectados. A mis alumnas yo les hablaba de la razón y el corazón. Ya sabemos que toda la cuestión emocional, sentimental, afectiva, está en el cerebro. Sin embargo, la metáfora es el corazón, ¿no? Por eso es que a mí me gustaba decirles de la razón y el corazón, haciendo énfasis, pues, en que sí estamos dotados de razón, sí tenemos intelecto,
Es decir, tenemos raciocinio, digamos, pero este raciocinio está muy, muy mediado, muy influido por el sentimiento, por la emotividad, por las emociones. Y por lo tanto, por los valores. ¿Qué son los valores? Pues los valores son lo que una sociedad o un individuo como parte de una sociedad, es decir, como parte de un conjunto mayor de personas, valora. Todo lo que se valora, todo lo que se aprecia, es un valor. Entonces, para algunos, pues su principal valor es, por supuesto, la acumulación de bienes materiales, para lo cual se requiere, pues, una de dos, ¿no? O tener mucho dinero o tener mucho poder. Eh, Poder del bueno o poder del malo, ¿eh? Porque muchos de los grandes delincuentes que aún existen, que aún andan dando lata por ahí, en particular los líderes de los grupos de la delincuencia organizada, pues empezaron no con dinero, sino con poder. El poder del que les da las armas y la capacidad de dañar y de matar y de secuestrar y de chantajear, ¿no? Entonces, entre poder y dinero, poder, la capacidad de imponer a otros las decisiones propias, esta es una noción de poder que explica las relaciones de poder, donde el poderoso no es bondadoso con los que sufren, digamos, que son los objetos de su poder, ¿no? Hay otras nociones de poder, pero en este momento creo que conviene entender esta definición, este concepto de poder, como la capacidad que tienen individuos o grupos de imponer sus decisiones a otros. En ese sentido, todo lo que te puede dar el poder o todo lo que te puede dar el dinero, pues sí son cosas materiales, ¿no? Y en este modo de producción, en esta sociedad capitalista, pues son mercancías. Todo es mercancía, todo se vende, todo tiene un precio, ¿no? Eh, y claro, mientras tu paradigma de percepción, valoración y acción te lleve a privilegiar la posesión de bienes materiales, pues evidentemente te estás acercando o estás en sintonía con lo que históricamente en el mundo entero, a lo largo, híjole, por lo menos desde que empezó la civilización, eh, tiene que ver con quitarle al otro directa o indirectamente las posibilidades de tener los mejores satisfactores, los mejores eh, objetos, ¿no? Y cuando digo objetos, digo desde la comunidad en la que vives, desde el pueblito, el poblado, la ciudad, sea lo que sea. Sí tiene los servicios urbanos más benéficos o no los tiene. Estoy hablando de agua potable, de electricidad, de drenaje, de alumbrado público, de calles y banquetas pavimentadas, digamos, ¿no? El hecho de tener una vivienda también, de poderla amueblar, eh, iba a decir decentemente, pero bueno, sí lo digo, pues, ¿no? De poderla amueblar con lo mínimo necesario para poder tener un hábitat mínimamente confortable. Y claro, todas las cosas que uno se pone, ropa, los lentes, el maquillaje, los afeites para el pelo, la barba, qué sé yo, la comida, por supuesto, eh, etcétera. Para muchos, lo importante
no es la calidad del producto, sino la marca del producto, ¿no? Y son capaces de gastarse enormes cantidades de dinero y por lo tanto de dedicarle buena parte de su tiempo, del tiempo que invirtió para obtener ese dinero, a cambio de la obtención de un objeto que tiene una vida útil determinada. En la sociedad capitalista actual, estos objetos cada vez tienen una vida útil menos duradera. Hasta se habla de la caducidad programada. Casi todos los productos elaborados por la gran industria capitalista tienen esto de la caducidad programada. Están programados para durar determinado tiempo, se truenan y de esa manera te obligan a comprar el reemplazo, el repuesto. Y luego cambian de modelos, ¿no? Entonces tienes que comprar el nuevo modelo, ¿no? Un caso paradigmático me parece que son los automóviles, ¿no? Te compras un automóvil y pues a los pocos años la compañía fabricante del automóvil descontinúa, es decir, deja de producir ese modelo y resulta que empiezas a tener problemas para las refacciones que naturalmente va necesitando un mecanismo tan complejo como un automóvil, ¿no? De tal manera que al rato pues ya tienes que comprar otro, ¿no? Y las inversiones no son baratas, son caros los automóviles. Pero hay personas que ni siquiera se esperan a que el automóvil empiece a deteriorarse, simplemente van cambiando año con año, ¿no? Y cada vez, si pueden, compran un modelo más caro y más sofisticado, más lujoso, más potente, qué sé yo. Hay personas que viven en ese paradigma, ¿no? A mí en lo personal, sí me dan cierto pesar, cierta tristeza. Sin embargo, hay personas que no. Hay personas que incluso no usan automóvil. Alguien una vez me hizo cuenta, dice, mira, dice, yo me puedo gastar entre los taxis, el Uber, el transporte público, ¿no? Determinado dinero. Y me demostró que le salía más barato moverse en taxis o incluso en Uber, que es mucho más caro que un taxi normal, que comprar un automóvil. Dice, además me quito de preocupaciones, ¿no? No hay quien me lo raye, no voy a chocar, no voy a atropellar a nadie, no me lo pueden robar. Entonces es gente que vive muy a gusto, son gente bien humorada, porque muchas veces el gran problema para el sentido del humor, para el bienestar emocional, es la posesión y el uso del automóvil en las grandes ciudades, ¿no? En fin, está el caso de una pariente política mía que recientemente falleció, tristemente falleció. Ella estaba desahuciada y sabía que iba a morir. Entonces le dijo a su hijo mayor que quería que la incineraran y que comprara la urna más cara que encontrara en la funeraria para depositar ahí sus cenizas, ¿no? Y ese fue, si no el último, de sus últimos deseos. Cómprame la urna más cara. Y dije, bueno, ¿qué sentido, no? Pero bueno, es un ejemplo nada más que estoy poniendo, como los anteriores, de cómo el paradigma de la acumulación de bienes materiales, está muy vivo en la sociedad. Y no es más que una herencia de los sistemas de dominación política con los que se inició la civilización. Es decir, donde había un monarca, un rey, un ser individual que por el hecho de pertenecer a una estirpe familiar, de tener un apellido, recibía todos los beneficios del poder, ¿no? El mando sobre las Fuerzas Armadas, la capacidad de imponer leyes, de imponer castigos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto desde el principio también tuvo sus oposiciones.
Pero estas oposiciones estas oposiciones al régimen plutocrático, Pluto, en la mitología griega, es el dios de la riqueza, de la fortuna. Entonces la plutocracia es un esquema de interpretación de la vida política que dice que los que deben de mandar en la sociedad es la gente rica, la gente bonita, la gente de bien. Incluso se le ha llegado a llamar a ese grupo, a ese reducidísimo grupo de personas que tienen la riqueza, que ostentan la mayor riqueza en una población, se les ha llamado la sociedad, ¿no? Cuando en realidad la sociedad somos todos y no nosotros, sino las interacciones que establecemos con otros, ¿no? A nivel individual, interindividual o intergrupal, ¿no? Pero bueno, la sociedad es, para muchos, la gente de la clase alta. Pero también hay gente que se refiere a la sociedad como la gente, como el populacho, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué todo este rollote? Porque, de alguna manera, el informe que dio López Obrador estaba orientada a mostrar cómo sí estaba trabajando a favor de disminuir la desigualdad, de atenuar la indigencia, es decir, la pobreza extrema, y la opulencia, es decir, la riqueza extrema. No está diciendo de acabar con los ricos, no está diciendo que les va a quitar a los ricos, nunca, nunca ha sido su propósito. Pero sí que el gasto público, el gasto del gobierno, se oriente preferentemente al beneficio de las clases pobres. Entonces el contrainforme que al día siguiente elaboran los empresarios no es más que un inventario de críticas a lo dicho y hecho por López Obrador, ¿no? Es decir, a la orientación de la política de gobierno en beneficio de los más pobres. Y esto, decía, se quedó muy claro con el asunto de la pandemia porque inmediatamente, bajo el eufemismo de que hay que apoyar el empleo, y apoyar el empleo, más bien querían decir apoyar a los empleadores, a las personas que tienen empresas y que necesitan de personas que les operen esas empresas, que trabajen en sus empresas. Es decir, darles apoyo financiero a los que no lo necesitan, a los que ya de por sí son ricos, ¿no? Y el pleito, pues, la polémica se terminó definiendo así. Si el gobierno no tiene dinero para darnos a los grandes empresarios, para que ellos empresarios, estos empresarios no despidan gente, que mantengan los salarios de la gente y sus prestaciones, y el gobierno no tiene dinero, pues ¿qué puede hacer el gobierno? Pues pedir dinero a las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por lo menos, ¿no? Y sabemos también, por una ya larga experiencia histórica, por lo menos desde los 60, que cuando estas instituciones financieras que dan empréstitos a los gobiernos, que son empréstitos grandísimos, ¿no? Pueden ser de miles de millones de dólares, de muchos miles de millones de dólares, pues lo hacen a cambio de pedirle al gobierno solicitante medidas que desde su perspectiva, desde su paradigma, son medidas para que el gobierno sea eficiente económicamente. Y claro, son medidas que atentan contra el estilo, el nivel de vida, la salud y el bienestar de las clases populares. Entonces la petición era esa, ¿no? López Obrador pide dinero para que nos des a los que damos empleo, ¿no?
Y la óptica contraria, es una óptica también vieja y que incluso ha sido practicado por sociedades capitalistas y por empresarios capitalistas ya legendarios. Estoy hablando de Henry Ford, el fundador de la compañía de Ford Motors Company, ¿no? La compañía que hace automotores llamada Ford, una de las compañías más poderosas del mundo. Cuando Henry Ford, en un alarde de innovación tecnológica, diseñó y empezó a usar la línea de producción, es decir, la producción en serie, de tal manera que sus trabajadores no hacían todo el trabajo de elaborar un automóvil, sino que estaban especializados en una parte. A lo mejor alguien simplemente apretaba una tuerca, ¿no? Entonces apretaba una tuerca, pasaba la otra pieza en la banda sin fin, ¿no? Y 8 horas, bueno, en aquel entonces eran más, pero por lo menos 8 horas diarias haciendo la misma tarea. Y Henry Ford diseña un modelo de automóvil, el Ford T. Pues estoy hablando de la época de la Primera Guerra Mundial, por ahí del 14, 15, 16 del siglo XX. Tuvo una reflexión brillante, ¿no? Que al final de cuentas, pues se ha impuesto entre los empresarios que tienen una buena conciencia social, esto que López Obrador mal le llama la dimensión social, ¿no? Pero bueno, dice, bueno, yo necesito vender estos automóviles, son estupendos automóviles y están baratos, ¿quién me los va a comprar? Ya había otros modelos de automóviles muy caros, muy lujosos, ¿no? Entonces él hace un modelo sencillito, lo diseña, lo empieza a fabricar. Dice, pues ¿quién lo va a comprar? Pues que lo compren mis trabajadores. ¿Qué tengo que hacer para que mis trabajadores compren los autos que ellos mismos producen? Pues elevarles el sueldo. Y entonces también inaugura, digamos, un estilo de ser industrial, un estilo de contratación industrial que está favoreciendo el mercado interno. Está incrementando la capacidad de consumo de los trabajadores. ¿Para qué? Para que puedan comprar más. ¿Qué cosas van a comprar? Pues las mismas cosas que fabrican y distribuyen y venden los grandes empresarios. Esa es la lógica con la que ha venido actuando López Obrador. Y desde hace mucho, no solo él, montones de economistas decentes, diría yo, es decir, no son los neoliberales, no son los financieristas, no son los tecnócratas, ¿no? Son los que se les ha llamado empresarios nacionalistas, porque están conscientes de que en la medida en que se incremente el consumo, la capacidad de consumo de las grandes masas de población, en esa medida también los empresarios pueden enriquecerse porque van a vender más y mejor sus productos. Esto a mí me parece de una lógica elemental y contundente. Pero, ¿qué pasa con la burguesía mexicana? ¿Qué pasa con el empresariado mexicano? Pues que traen los vicios heredados incluso desde los tiempos coloniales. Desde que llegó la conquista, desde que los españoles incorporaron a toda América, hoy la América hispánica, al mundo moderno, la idea fue enriquecer a los ricos, ¿no? Enriquecer más a los ricos, beneficiar más a los ricos, bajo la idea de que ellos les daban empleo a los pobres. Pero ojo, no le dan empleo a todos los pobres, no alcanzan a contratar a todos los pobres. Siempre hay lo que se llama un ejército industrial o agrario de reserva. Gente que necesita el empleo y que no lo tiene, ¿no? Y esto les permite tener los salarios bajos. Y suponen que en la medida en que sus productos sean adquiridos por gente pudiente, pues que ellos van a aumentar sus márgenes de ganancia y están muy equivocados.
Pasa la colonia, viene todo el periodo del siglo XIX mexicano, donde los pleitos ya están muy bien definidos entre el bando liberal que sí está pensando en un beneficio más colectivo, en una eh, vida institucional mucho más orientada al beneficio popular, que al, eh, a la subordinación de las clases pudientes y de los países ricos, y en ese entonces todavía, por supuesto, de la aristocracia, es decir, de las casas reales, de las familias nobles, de reyes, príncipes, duques, condes, varones, es una jerarquía ahí media compleja, ¿no? Y que nomás por el hecho de que eres el hijo de fulano, pues ya por eso recibes mesadas y herencias, o fideicomisos, seguros de vida o seguros educativos, ¿no? Nomás porque eres el pariente del tal fulano, ¿no? Y bueno, cuántos dramas, cuántas tragedias se han escrito en torno a eso, ¿no? Eh, insisto, eso sucedió a lo largo del siglo XIX. No se acaba con la revolución, se atenúa un poquito, pero sigue habiendo estas clases dominantes que sienten como un derecho natural o incluso como una potestad divina ser los que tienen contra los que no tienen. El otro paradigma es el que está sencillamente explicado como lo dije hace un momento. Pues en lugar de estar pidiendo prestado, en lugar de estar intentando vivir como los que tienen las capacidades productivas y de generación de riqueza, como los países desarrollados, que son básicamente Europa, los Estados Unidos, alguno que otro país árabe por su riqueza petrolera, en lugar de estar favoreciendo a ellos, pues favorecer a los desfavorecidos. Y esta es una de las nociones clásicas del Estado, de la noción de Estado. ¿Para qué sirve el Estado? Pues una de dos. O para garantizar la dominación de los poderosos sobre los dominados, o para eh, favorecer la calidad de vida de los dominados, de los pobres, ¿no? Leí pedazos del contrainforme de los grupos empresariales y es nítido, nítido cómo está dado ya el choque, pues, entre estos dos paradigmas. El modelo de interpretación de la sociedad, el modelo de acción social que están impulsando los adversarios de López Obrador, sí es un modelo aristocrático, un modelo que pretende favorecer a los ya favorecidos sin importarles las condiciones de vida de los pobres. Y probablemente si les llegan a importar, les llegan a importar estas condiciones de vida en la medida en que los favorezcan financieramente, monetariamente, a los ya ricos, ¿no? Es decir, aumentar sus fortunas, pues, ¿no? Porque ya tienen todo. ¿Qué más pueden pedir? Pues más dinero, ¿no? Y esto tiene que ver, me parece a mí, con la ludopatía, ¿no? La ludopatía es un término que a mí no me gusta mucho, pero con el que se ha caracterizado a aquellos que están enviciados, por ejemplo, con las apuestas. Esos son ludópatas. Los que no pueden dejar de estarle jalando la palanca a la maquinita tragamonedas para ver si le avienta un montón de monedas, ¿no? Los que juegan al azar, ¿no? El blackjack, el póker, de apuesta, los que apuestan, hay casas de apuestas, ¿no? Pues que lo que quieren es simplemente tener más dinero. ¿Para qué? Pues no se sabe, pero quieren más dinero, ¿no? Bueno, sí sabemos para qué lo quieren, ¿no? En cambio, hay personas que
por más que se esfuerzan durante toda su vida, nunca han logrado obtener los niveles mínimos de bienestar, la capacidad mínima de consumo. Estoy hablando de la comida, de la vivienda, del vestido, de la salud, de la educación. Son elementos esenciales. Bueno, hay un montón de gente que no ha podido alcanzar los satisfactores necesarios para tener estos 5 elementos con la mínima suficiencia, con la suficiencia mínima. ¿No? Insisto, alimento, vestimenta, vivienda, salud, educación, y también hay que aumentar la recreación, la capacidad de volver a crear tus condiciones emocionales y físicas para seguir la vida, ¿no? Y esto, cuando digo recreación, pues queda dicho de qué se trata. De alguna manera de divertirse. Hay gente que no se puede divertir porque no tiene tiempo o porque está demasiado preocupada. Y lo mismo pasa entre las clases altas porque están demasiado preocupados en aumentar su capital, como en las clases bajas porque están demasiado preocupados por obtener el pan o la tortilla, ¿no? O porque no los echen de la vivienda que ocupan, o porque sus hijos puedan ir a la escuela, o simplemente de pagar un médico o de pagar medicinas. Visto así, este festejo del segundo aniversario del inicio del mandato de López Obrador, me parece que reafirma la postura de quienes sí estamos con López Obrador. Pero ojo, yo he visto a grandes intelectuales asistir a debates, cosa que antes no se hacía, o se hacía muy mínimamente en los medios masivos de comunicación, o incluyendo al YouTube, incluyendo a esto, ¿no? Cómo de pronto en los debates se discute el paradigma anterior, así como estos empresarios hicieron su contrainforme con base en el paradigma anterior, que está orientado al crecimiento de la economía. La principal aspiración es que la economía crezca. ¿Qué es que crezca la economía? Pues que lo que se produce, lo que se vende, lo que se consume, pues se puede tasar, se puede medir en términos monetarios, ¿no? En pesos o en dólares o en euros o en lo que quieran, ¿no? En este país en pesos y en dólares. Pues no, eso no es el propósito. El Producto Interno Bruto mide el crecimiento o el decremento de la economía, de las actividades productivas, pero la vida del ser humano rebasa con mucho a la economía, si bien su base está en la economía, porque en la economía se producen los satisfactores que permiten estar vivo, ¿no? El ser humano es mucho más que ello. Yo me remito a mis videos iniciales, donde les hablaba, por ejemplo, de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Las primeras necesidades, las pirámides que están en la base de la pirámide, son la satisfacción de tus necesidades vitales. Oxígeno, sueño, comida, vestimenta, no sé qué otra cosa más. Bueno, la preservación de la salud, ¿no? La cura de las enfermedades, ¿no? Esas serían las necesidades básicas. Pero hay otros 4 niveles y hasta arriba está la famosa autorrealización que le llamó Maslow. ¿Y qué es la autorrealización? El saber que tienes todos los demás niveles satisfechos, bien satisfechos o medianamente satisfechos, digamos, lo suficientemente satisfechos como para empezar a sentir cuestiones como la dignidad, como el orgullo, como la felicidad, como el autoconcepto, como el autoaprecio, la autoestima, ¿no? Esa sería una vida humana plena. Pero
las mediciones de carácter económico, la evaluación de los sistemas políticos, la evaluación del desarrollo social, en el paradigma anterior, en el paradigma que dio origen a este sistema de corrupción brutal y de enorme violencia, están orientadas a medir todo eso en dinero y a medirlo estrictamente en términos del crecimiento económico, es decir, del Producto Interno Bruto. Tanto así que llegó el momento en que por ahí alguien lo dijo y yo lo adopté, esa frase, en el periodo neoliberal, que sí existió y sigue dando lata, sigue pataleando, se podría decir que la valoración de las personas tiene que ver con aquel viejo dicho: dime cuánto debes y te diré quién eres. En la medida en que debas más, en esa medida eres más prestigioso y eres más bien visto. Lo que se está notando ahora es, no, es dime quién eres, cómo eres, y en esa medida te puedo valorar. O sea, no te voy a valorar porque eres rico o eres pobre, porque eres güerito, porque vives en la ciudad, porque vives en la colonia de gente acaudalada. No. O porque traes el último grito de la moda y las vestimentas más caras. No. Te voy a valorar por tu forma de ser con los demás, hacia los demás. Eso explica por qué López Obrador creo que es el presidente, estoy convencido, no necesito ir a corroborarlo, pero es el más acariciado por su pueblo, acariciado físicamente. Ahora con todo y COVID, pues de repente no puede evitar las aglomeraciones de gente que quieren tomarse una foto, que le quieren dar un beso, que lo abrazan, que le estrechan la mano, ¿no? Porque hay afecto, porque hay cariño. Y según las estadísticas, según este enfoque cuantofrénico de que todo lo quiere meter con números, pues se dice una versión, la del propio presidente, es que según sus encuestas, 71% de la población mexicana lo apoya para que siga mandando como está mandando, ¿no? Y en el peor de los casos, las encuestas elaboradas, ordenadas, mandadas a hacer por los grandes periódicos, el Reforma, el Universal, el Financiero, el Milenio, también lo ponen con una calificación que en esos terrenos es muy alta, arriba del 60% de gente que aprueba la gestión de López Obrador. Cuando dice que la mentalidad del pueblo ya cambió, pues creo que tiene que ver con esto, ¿no? Yo no digo que esta mentalidad tenga que ver con el dominio de las teorías sociopolíticas, económicas, financieras, no, sino con revalorar, darle su peso afectivo, emocional, ¿no?, a acciones que sí benefician a los pobres y de incrementar la capacidad de consumo de las clases pobres. Y en la medida en que la gente tenga dinero y lo empiece a mover, está comprando las cosas que fabrican los grandes empresarios. ¿Quiénes se van a beneficiar? Desde esta perspectiva, todos. Porque el pobre tendrá más facilidad para adquirir sus satisfactores elementales, sus satisfactores básicos y tal vez hasta algún satisfactor superfluo. Una salidita, algún paseíto, comer filete, ¿no? Adquirir productos alimenticios de buena calidad. ¿Y a quién se los va a comprar? Pues generalmente a quien los distribuye. ¿Quiénes son estos? Pues empresarios, ¿no? Entonces la clave para representar a todos y beneficiar a todos
Bien lo dice la frase, por el bien de todos, primero los pobres. Más o menos esto es lo que les quería decir, más o menos la idea de cómo estos paradigmas están encontrados. Un paradigma es rancio. ¿Por qué es rancio? Así le llaman, ¿eh? La rancia aristocracia, y eso es un elogio. Es decir, la aristocracia que viene de mucho tiempo atrás, que tiene todo su árbol genealógico, lo amplísimo, muchas generaciones atrás, en el mismo puesto. Estoy hablando de las monarquías, pero ya no solo de las monarquías, sino también de la gente rica, ¿no? De la gente que da mucho énfasis a los antecedentes familiares, ¿no? Y soy un digno heredero de mi tatarabuelo, de mi chosno, que vivió hace 150 años. Está bien. Pero por eso se les llama rancias, ¿no? No solo porque ya son de mucho tiempo atrás, sino incluso porque apestan y porque saben mal. Ese es el término rancio. Eh, pero también los hay que, por alguna razón, pues no tienen tiempo para estar escarbando en sus antepasados y que simplemente viven la urgencia de momento. Bueno, en la medida en que esas urgencias sean menores, en esa medida también van a poder rescatar su propio pasado, ¿no? Y actuar mejor en el presente y por lo tanto proyectar un mejor futuro para todos. En fin, otra vez, mucho tiempo, un gran, por largo video. Espero que les haya sido interesante. Nos vemos pronto.